Yo siempre he dicho que uno de mis versículos favoritos es Juan 5:32. Aquel versículo que dice, y conoceréis la verdad, y la verdad los hará libres. Desde que yo asumí el compromiso de hablar en los medios de comunicación hace aproximadamente 15 años, yo tomé la decisión siempre de ir por el camino de la verdad. Y lógicamente la verdad en ocasiones es incómoda y molesta, pero es el camino más directo para encontrar cualquier tipo de solución. Yo siempre he dicho que cuando a las cosas se les da tanta vuelta, o cuando nos acostumbramos a no llamar las situaciones por su nombre, pues simple y sencillamente se hace difícil la resolución de los problemas. Desde hace algún tiempo yo hice denuncias, cuando este programa incluso me acompañaba mi amigo Gustavo Ramírez Merán. Nosotros hicimos muchas denuncias, pero una de ellas fue un tinglado de corrupción que se adueñó de una parte de los organismos castrenses de las Fuerzas Armadas. Y hablaba en particular de cómo desde el cuerpo de ayudantes militares o del cuerpo de seguridad presidencial, en ese momento presidido por el general Adán Cáceres, se habían hecho tantas diabluras en nombre de Dios y en nombre de la patria. A mí me tocó, y a mi compañero Gustavo, vivir incluso momentos donde hasta nuestra vida estuvo en juego, producto de las denuncias que hicimos contra esos grupos. ¿Qué fue lo que pasó? Que todas las instituciones se convirtieron en receptáculo económico para que Cáceres Silvestre, jefe del cuerpo de ayudantes de Danilo, y los militares que le acompañaban y le tumbaban polvo, se adueñaran de un patrimonio superior a 10,000 millones de pesos. Yo recuerdo que en ese momento hablábamos de un asistente del general Cáceres llamado Erasmo Roger Pérez Núñez, que cuando la Procuraduría le echó mano, ese solo ayudante devolvió más de 1,000 millones de pesos. Lo cual generó la pregunta natural de si a un ayudante le hicieron devolver 1,000 millones, ¿cuánto tenía el jefe? La noche de anoche, o esta madrugada, el primer tribunal colegiado del Distrito Nacional dictó sentencia contra los militares que estaban involucrados en entramados de corrupción en el gobierno del presidente Danilo Medina. En el caso de Adán Cáceres Silvestre, fue sentenciado a 20 años de prisión. Además de eso, al general Juan Carlos Torres Robiú, exdirector de la Policía Turística de Sestur, fue condenado a 20 años de prisión. Y en el caso del coronel Rafael Núñez de Asa, que era supuestamente el cerebro económico, el que construía todos los entramados de cómo sacar dinero, fue condenado a 20 años de prisión también. Sin embargo, se habla de otras personas, entre ellos el general Viola, que era el segundo frente al cuerpo de ayudantes militares, que fue condenado a 15 años de prisión. Y el asistente del general Cáceres, que le hablaba a ustedes, pues también fue condenado a 10 años de prisión. Mucha gente en ese entramado que sustrajo
miles de millones de pesos de las arcas del Estado, pero lo más importante que se lo quitó a los militares, a los policías, que hacen un trabajo digno de admirar y que debería siempre ser buen pago, pero esos jefes militares construyeron toda una estructura para apropiarse del dinero de esa gente. Yo recuerdo que incluso hicimos la denuncia de que cuando llegó este gobierno, el gobierno de Abinader, y esos militares se enteraron de que había una investigación alrededor de ellos, se reunieron algunos con la finalidad hasta de atentar contra la vida de la señora Miriam Germán en ese momento y de secuestrarla, producto de que no querían responder ante las autoridades por el latrocinio que habían cometido. Y yo me puse a buscar algunos de los programas donde analizábamos todo este entramado antes de que saliera formalmente a las calles o de que se expusiera a los medios de comunicación. Nosotros teníamos cierta información y pudimos compartirlo con la sociedad. Y yo encontré algunos, voy a compartir algunos fragmentos y luego voy a compartir un bloque de 20 minutos de lo que pensaba Gustavo, de lo que pensaba yo, de lo que teníamos en las manos de la investigación de todo este proceso, que culminó esta madrugada con la condena de estos señores. Vamos a ver el video, Jaciel. Ese señor lo que hablaba, igual que Danilo, no sabía de la corrupción, pero mira Cáceres, vamos a ver. Sobre todo tenemos que agradecer a Dios en primer lugar. Nuestras convicciones de fe han marcado nuestro paso y nuestro accionar en todo este tiempo de servicio. A mi derecha, en mi escritorio, puede verse siempre la palabra de Dios, la Biblia. Nosotros queremos agradecer al señor presidente de la República, al licenciado Danilo Medina, el almirante Sigfrido Pared Pérez. A veces solo agradecemos a los superiores que nos han dado la mano, pero realmente los responsables de impulsar la carrera de cualquier militar son sus subalternos. Ustedes escucharon ese señor, que en el lado derecho de su escritorio él tenía ¿qué? Una Biblia. La misma Biblia dice, no robarás. Parece que esa parte él no la había leído. El señor Cáceres se convirtió, y no en el quizás, en el militar más poderoso del gobierno de Danilo. Un militar que tenía un lugarteniente llamado Roger Pérez Núñez, que iba a los sitios a donde los jefes ese mismo, a quitarle dinero, a amenazarlo, a hablarle mal. Ese señor tuvo la osadía de quererle dar pelas a generales. Que por cierto, ¿dónde está? Me dicen que anda escondido, que anda con un fusil con 4 cargadores, parece que tendrá cuidado Ministerio Público con ese león. Como él sabe que en las próximas horas va a ser allanado y será arrestado por lavado de activos, ese mismo, el de la granja Cocó, el de, ¿cómo se llama la otra empresa que tiene con un general retirado, que también va para el bote? JM3B es el general coronel Pérez Núñez, teniente coronel de la Fuerza Aérea Dominicana, pero él es fácil de ubicar, él debe estar en Cutupú, en La Vega. Por eso yo siempre he tratado de ser coherente. Eso fue en el año 2021. Y yo encontré el video del año 2020, octubre, noviembre de 2020 también, donde nosotros hacíamos la denuncia de militares que se estaban reuniendo en una casa en la zona de Alameda, en Santo Domingo Oeste, con la finalidad de armar algún tipo de movimiento subversivo con la finalidad de no ser arrestados. Todo eso fue en ese proceso. Y yo he sido muy crítico. Yo le he dado duro a la magistrada Jenny Berenice Wilson cuando lo han hecho mal. Pero también es justo reconocer cuando lo han hecho bien. Y yo debo decir que el Ministerio Público en esta ocasión lo ha hecho correctamente. Si usted analiza uno por uno, déjeme buscarle aquí
el gráfico que construyó de manera brillante los amigos del diario Panorama sobre lo que ocurrió con estos militares. Y en ese gráfico explica punto por punto cuál es la prisión, a cuántos años fueron condenados. Vamos a ver, perdón. Como dicen algunos, no me cierren que estoy con ustedes. Aquí está. En el caso de Adán Cáceres Silvestre, ponle la foto ahí, Jaciel, para que ellos sepan quién es Adán Cáceres Silvestre. En el caso del general Juan Carlos Torres Roviú y en el caso de Núñez de Asa, fueron condenados los 3 a 20 años. O sea, tendrán que cumplir cada uno 20 años. Recuerden que eso es la fase inicial, o sea, ahora ellos van a ir a apelación, a la Corte de Apelación, y luego de eso tienen como último recurso la Suprema Corte de Justicia. En el caso del general Juan Camilo de los Santos Viola y de la pastora, entre comillas, Rosy Guzmán, recibieron 15 años cada uno. En el caso de Esmeralda Ortega Polanco, Boanerges Reyes Batista, que es un general, José Manuel Rosario Pirón, Kelman Santana Martínez, creo que ese es un coronel, y Franklin Antonio Mata Flores, general retirado, lo condenaron a 10 años. El delator de este caso, que fue el mayor del ejército, Raúl Alejandro Girón Jiménez, recibió la pena de 5 años de prisión. Sin embargo, como él estaba preso de forma domiciliaria por 5 años, ya él cumplió su pena. Todas esas personas estuvieron en un entramado que involucró la pérdida de miles de millones de pesos del Estado dominicano. Yo creo que en esta ocasión, tanto la magistrada Jenny Berenice Reynoso como el magistrado Wilson Camacho, Mirna Ortiz y todos los que le acompañan deben sentir un alto nivel de satisfacción porque ciertamente ellos llegaron al punto que la población estaba esperando. Como parte de lo que ha dicho el juez, también ha ordenado el decomiso de cerca de 5.000 millones de pesos, señores. 5.000 millones de pesos que estas personas tendrán que entregar entre bienes, entre dinero en efectivo. Yo ayer seguí el caso de cerca y veía, por ejemplo, cómo los jueces, las juezas del primer tribunal colegiado motivaban su sentencia. Y ellas decían que estas personas, en el caso del general Cáceres Silvestre, ganaba 245.000 pesos y que aunque ganaba 245.000 más 49.000 pesos de la esposa, él tenía pagos en el banco por más de 510.000 pesos. ¿Dónde salía lo otro? Pero las propiedades multimillonarias, los emporios económicos que hizo este señor, no era con lo que él ganaba. Por eso, él no pudo demostrar ante el tribunal que la cantidad de propiedades y bienes que este señor tenía fue del trabajo lícito, de un trabajo honesto. No, más bien lo que se percibe es que venía de dinero robado. Ahora, a mí me quedó un detalle, y con esto quiero cerrar este primer bloque, quedó un detalle en mi mente. ¿Quién era el jefe de Cáceres? Era Danilo. ¿Quién era el hermano de Alexis Medina? Era Danilo. ¿Quién era el jefe de Donald Guerrero, José Ramón Peralta y de Gonzalo Castillo? Era Danilo. Y en muchos de los expedientes que preparó el Ministerio Público siempre mencionan el nombre del expresidente Danilo Medina. En la justicia dominicana usted se hace culpable por comisión o por omisión. Y mucha gente se pregunta si el hombre más informado del país, el presidente de la República,
desconocía todas estas cosas que han salido a flote. Ese general que usted está viendo en la foto, su único trabajo era cuidar a Danilo. Se levantaba, cuando Danilo se levantaba tenía que estar ahí y era el que acostaba a Danilo. Coordinaba la seguridad de la familia, de todo. Entonces mucha gente no entiende cómo el que era el presidente de la República en ese momento nunca se dio cuenta de los movimientos de este general. De la fortuna de este general. Algunos dicen incluso que hasta los víveres que se comían, huevos que se comían y que llegaban al entorno presidencial, llegaban de la finca de ese señor. Pero él, cuando llegó en el año 2012, él no tenía finca. Cuando llegó en el año 2012, él no tenía la mansión que tenía en Colinas del Oeste. Cuando llegó en el año 2012, no tenía la cantidad de empresas, sociedades y movimientos económicos que lo mezcló incluso hasta con la fe. Porque note que ahí había una señora, la llamada Pastora Rossi, que parece que leía la Biblia muy a su conveniencia. O sea, de lo que aquí estamos hablando, señores, es si el presidente de la República nunca supo, el señor Danilo Medina, de todos los movimientos que se estaban dando alrededor de él. De todos los movimientos que involucraban miles de millones de pesos. De la bonanza de sus hermanos, de la bonanza de sus asistentes. Hay un asistente de Danilo, un asistente cafetalero, que anda por ahí, que ese ganaba creo que 75,000 pesos. Ayudante de Danilo, asistente de él. Y ese compró ahí, en el Mirador, una casa y compró el solar de atrás que sale a la otra calle. A mí me gustaría saber si el Ministerio Público investigó la forma en que ese asistente cafetalero compró esa casa. Por más de $1 millón. ¿Y con qué dinero le equipó? ¿Cómo compró todos los ajuares? Por eso, yo siempre sostuve que por el bienestar del PLD y del sistema de partidos políticos, Danilo nunca debió, cuando salió del poder, ser presidente del PLD. Porque él debió ir a enfrentar todas esas acusaciones, señalamientos, cuestionamientos de su gobierno. Porque era su gobierno. Y era un asunto tal que hasta estaban señalando a quienes, a sus familiares, a sus allegados. Mira a ver si un cuñado de él, llamado Maxi Montilla, no terminó haciendo un acuerdo con la Procuraduría devolviendo 3,000 millones de pesos, declarándose culpable de estafar al Estado Dominicano, un cuñado de Danilo. Entonces estamos aquí ante un caso que yo quisiera decir y pensar que ciertamente Danilo no tenía conocimiento de nada de lo que pasaba. Ahora, no se hace culpable por omisión o por blandengue con su familia, con sus allegados, con sus familiares, con sus militares, con todo el que estaba ahí alrededor. Porque el Estado Dominicano se convirtió en una especie de piñata en manos de esta gente. Una piñata que hemos visto que ciertamente benefició en muchos montos grandes, en montos grandísimos al entorno del expresidente. Entonces surge aquel famoso video donde sale el expresidente Medina que preguntaba que cuál corrupción. Bueno, y ahora estamos viendo todos estos casos y uno dice, ¿no era a esa corrupción que el expresidente se estaba refiriendo? Jaciel, ponme el teléfono para que me entren un par de llamaditas. Por favor. 809-381-8627. ¿Qué opinión le merece estas sentencias ejemplarizadoras que se han dado contra todo este entorno militar
Nadie se alegra de lo malo que le ocurra a nadie. Sin embargo, estas personas, cuando estaban en el poder, muchos de sus actos fueron actos abusivos. Muchos de sus actos fueron llenos de maldad. Y algunos opinan que parte de lo que está ocurriendo es el karma. Que parte de lo que le está ocurriendo a esa gente es que están pagando las cosas malas que hacían en el poder. A mí me gustaría escuchar su opinión. 809-381-8627. 809-381-8627. Buenas. Buenas. Hola. Hola. No escucho aquí, Jaciel. Hola. 809-381-8627. Desde cualquier parte del país. Gracias a Raquel Espinal. Gracias a Freddy Santana desde Puerto Rico, que está en el canal de YouTube. Buenas. Buenas. No escucho nada, Jaciel, aquí. Aquí me escribe Dalín, dice... ¿Tú sabes lo que está sucediendo? Hola, ahora sí, adelante. ¿No me escucha? Ahora sí, adelante. ¿Tú sabes lo que está pasando? Anteriormente los militares era para estar en los cuarteles. Ajá. Baje el volumen, por favor. Buenas, la próxima, Jaciel. Tienen que bajar el volumen, por favor, del televisor para que podamos tener una comunicación más diáfana. Aquí está Dalín, dice, buenas noches, gracias por tu excelente trabajo. Eres de los pocos comunicadores que realmente quiere que mejoremos nuestro país. Esa es la verdad. Buenas. Buenas. Le han dado mucha fuerza en las instituciones del Estado y por eso es que ellos tienen la facultad de llevarse todo por delante. Aquí las instituciones del Estado, la mayoría son cuarteles. Eso está lleno de militares por donde quiera. Gracias. La próxima llamada, 809-381-8627. Buenas. Buenas. Saludando, buenas. Hola, adelante. El nombre mío es Juan Gómez, llamando desde Asua. Adelante, Juan. Oiga, es increíble la fiesta que celebran arriba en cuanto a esa corrupción tan galopante y de qué manera, abusando del pueblo, porque el pueblo que sufre, todo ese dinero pudo aplicarse en educación. Y hasta en los mismos militares. Oiga, aquí es como que el gobierno es un títere, una figura. Entonces un grupo, aquí no hay gabinete, aquí no hay coordinación. Inclusive, esos militares deberían no estar presos, señor. Deberían estar fusilados. Ay, gracias. La próxima llamada, Jaciel. Está guapo el hombre. Está bravo, Jaciel. Sí. La próxima. Buenas. 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 A la orden. Sí. Dígame, señor. No, viendo lo corrupto del PLD ahí. Es así. Gracias. Miren, vamos a ir a una pausa. Y yo quiero colocarles, cuando regresemos de la pausa, voy a ponerles un programa que yo hice hace 5 años hablando de ese tema. Específicamente fue, Jaciel, el 27 de abril del año 2021. Y con documentos en manos, con unas cuantas libras más, yo hice un análisis de lo que estaba ocurriendo, de lo que había ocurrido con esos militares. Yo creo que es importante recordar, como dice por ahí mi amigo Sergio Vargas, recordar es vivir. Vamos a recordar después de la pausa lo que decíamos y mire cómo el tiempo nos dio la razón.